Buenas tardes. Vamos a seguir con el programa. Juan, muchas gracias por tu presentación y por compartir con nosotros tu amplia experiencia. Vamos a hablar ahora de fotografía. Hemos modificado un poquito el programa para hacerlo más sencillo. Sé que las fotografías que optan a concurso las están exponiendo en alguno de los monitores de fuera y el resultado, el premio, se comunicará durante la cena de gala. Y mi primera presentación, que al fin y al cabo está publicada en la revista Angiología, pues la vamos a obviar. Así que nos vamos a centrar en los dos ponentes importantes a los que después les podréis hacer todas las preguntas que os interesen. Empezaremos con Igor Pineda. Igor Pineda es abogado del despacho Duck Beechcroft, que no había otro nombre más sencillo, ¿verdad? Es especialista en Derecho Sanitario y Farmacéutico y miembro del Comité Ético Regional para la Investigación de Medicamentos de la Comunidad de Madrid y del Hospital San Carlos. Si haces el favor, Igor, nos hablas de obligaciones e implicaciones legales relacionadas con la fotografía clínica. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias al capítulo español de Flebología y Linfología de la SEAC, porque es un verdadero placer estar otro año más aquí en un evento como este, quizás más importante por lo que también ya se ha dicho, ¿no? Un primer evento, de los primeros eventos que se están haciendo de forma presencial y eso es absolutamente maravilloso después de la experiencia que hemos vivido. No me voy a extender mucho sobre esta cuestión porque realmente llevo un rato viendo distintas presentaciones y he de decir que todas las fotos que he visto hoy que se están ilustrando son absolutamente rigurosamente legales en cuanto a los términos en los cuales a la hora de hacer una foto desde el plano médico tenemos que respetar. Si os dais cuenta, la fotografía médica, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación que hoy en día forman parte de cualquier tipo de actividad profesional, incluida la profesión médica, han elevado exponencialmente el riesgo legal de cometer una ilegalidad. Antes solamente teníamos el problema de tomar la foto. ¿Qué tengo que cumplir? ¿Qué norma tengo que vigilar para tomar una foto a un paciente? Ahora ya, lo voy a plantear al final de la presentación, es qué voy a hacer con esa foto, qué tratamiento, qué uso, qué cesión, qué voy a utilizar además para hacer el tratamiento y la cesión de esa foto. Con esto avanzó sistemas de mensajería instantánea como el WhatsApp, que todos utilizamos en nuestro día a día, forman parte de nuestro día a día, al menos del 95% de los españoles, y que utilizamos para compartir información sumamente sensible, tanto en el plano personal como en el plano profesional. Cuando hablamos de una fotografía de un paciente, hay que tener en cuenta que está en juego lo que la Constitución llama derechos fundamentales. Esto que tantas veces oímos y leemos realmente implica honor, implica intimidad personal, familiar, la propia imagen. Estos son derechos básicos que tenemos todas las personas, pero que también, obviamente, vosotros como profesionales tenéis el derecho fundamental a la producción científica. Pero, por contra, también el uso de la informática tiene que estar limitado. Obviamente, cuando hablamos de la limitación de la informática y pensamos automáticamente en Big Data, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, no sabemos muy bien cómo ponerle esa puerta al campo, realmente, ¿no? Pero la Constitución lo que nos viene a decir es que la informática tiene que tener un uso limitado para garantizar precisamente este honor, esta intimidad, esta imagen. Es decir, yo, como ciudadano, como paciente, tengo un derecho a mi propia imagen. Y usted, como profesional, tiene también derecho, en el caso de que esté en proyecto algún tipo de investigación, tiene un derecho fundamental a la producción científica. Hay un choque en un momento determinado. Esto con otro ejemplo lo vamos a entender perfectamente. Hay un choque y cuando chocan dos derechos fundamentales hay que hacer lo que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional llama juicio de ponderación. Ese juicio de ponderación no es 1 más 1 son 2. Por eso muchas veces encontramos sentencias sumamente contradictorias ante casos prácticamente similares o idénticos, donde realmente
en otros escenarios, como puede ser el derecho fundamental a la libertad de expresión o de opinión, y en cambio, en esos casos, muchas veces el denostado derecho al honor de un profesional, cuando hacen una publicación criticando a una persona, etcétera, etcétera. Ahí hay un conflicto entre lo que es el derecho fundamental que tengo yo a opinar, mi libre expresión y mi libre opinión, frente al derecho al honor de la persona que yo estoy criticando, ¿no? Ahí se dan casos en los que realmente muchas veces no entiendes por qué. En unos casos sí hay una intromisión ilegítima en el honor de una persona y otros casos en los que no. Por ese juicio de ponderación que hay que hacer en todos esos casos. Pues en este caso sucede lo mismo, ¿no? Es decir, cuando hablamos de llevar a cabo una producción científica y de tener en este caso cautela a la hora de no intrometernos ilegítimamente en la imagen de una persona, hay que hacer ese juicio de ponderación. ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer ese juicio de ponderación? Pues un elenco de normas, que en este caso son las principales que nos resultaría de aplicación y que al fin y al cabo tienen todas un mismo objetivo: seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica? Saber qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer. ¿Sé que puedo ir a más de 120 km por hora en autopista? Sé que no puedo ir a más de 120. ¿Por qué? Porque hay una norma que me dice que el límite son 120. Seguridad jurídica, si queréis también seguridad clínica para el paciente. Es decir, saber qué es lo que puedo y lo que no puedo hacer en cada momento. ¿Por qué? Porque la imagen a nadie se le escapa que es un dato de carácter personal, en términos generales, porque nos puede identificar o nos identifica de forma directa. Y según la normativa es un dato de categoría especial, al igual que es un dato de categoría especial cualquier tipo de dato sanitario. ¿Qué es lo que sucede? Que una imagen de un paciente que revela una patología, una dolencia, es un dato personal de categoría especial, porque es un dato de salud. Y entonces eso nos lleva a que tenemos que tener presente si realmente es o no necesario pedirle un consentimiento a ese señor para que nos deje hacerle una foto. Y es más, para que podamos utilizarla en un evento como este en el que nos encontramos, en una publicación científica o en clase de la universidad. Eso es lo que nos tendremos que plantear. Como digo, todos, porque en el año 2008 parecía que se acababa el mundo, en el año 2018 parecía que se acababa el mundo porque yo creo que a todos y cada uno de los que estamos aquí nos mandaron 120 mensajes por minuto solicitando que aceptásemos políticas de privacidad, políticas de protección de datos, porque entraba en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este Reglamento Europeo de Protección de Datos lo que vino es, entre otras muchas cuestiones, a definir el amplio espectro de lo que considera que es un dato de carácter personal. Veníamos de vivir con una ley del año 99, una ley del año 99 que era la Ley Orgánica de Protección de Datos, que todos los que estamos aquí oímos en su momento hablar de ella, la LOPD famosa, y vivimos con ella casi 20 años. 20 años en los que realmente hubo el boom de las tecnologías de la información y la comunicación. Y este Reglamento Europeo de Protección de Datos lo que venía a decir es que, bueno, para que no haya dudas, ¿qué es dato de carácter personal? Habla de dos conceptos, persona identificada o identificable. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un dato que identifique a una persona? Es decir, que lo haga identificada, nombre y apellidos. ¿Y que lo haga identificable? Un número de historia clínica. Oiga, pero es que realmente tengo aquí un pool de información clínica que solamente va, digamos, identificada por un número de historia clínica. Esto es absolutamente anónimo. No lo es. Quitémonos la idea de la cabeza de que los códigos identificadores de datos hacen que la información sea anónima. Anónima es aquella información que a mí me la dan y yo es imposible que la devuelva y que quien me la ha dado sepa de quién es. ¿Eso lo entendemos? Sabemos, cuando alguien me da a mí una información y me dice, mire Igor, esto es un listado de pacientes que tenemos en el hospital. Sexo, años, motivo de ingreso y tal. En distintas especialidades y distintos servicios. 20 pacientes. Yo tengo eso y por mucho que esté codificado, si es un código realmente que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y yo digo, oye, tengo una duda respecto del 10. Hay un error, porque habéis puesto sexo, mujer, mujer. Imaginaros, hay que borrarlo y hay que modificarlo. Pues no sabemos de quién es, porque esto te lo hemos dado y no lo hemos trazado, es imposible trazarlo con nada. No hay un código que descodifique la identidad de estas personas. Eso es un dato anónimo y eso nos deja fuera de cualquier tipo de aplicación de la ley.
lo que sea inviable reidentificar, ni con un código ni con otro tipo de parámetros. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Porque todo lo que haga viable, aunque sea de forma indirecta, identificar a una persona, un tatuaje, a pesar de que no tenga ni número de historia clínica, no sé, hace que la persona sea identificable y nos mete en este saco, nos mete en el saco de tratar datos personales. Y la imagen, obviamente, entra dentro del elenco de varios elementos propios de la identidad física. ¿Por qué? Porque, obviamente, una cicatriz, una herida, un tatuaje, un piercing, etcétera, etcétera, pues, obviamente, favorecen que podamos llegar a identificar a una persona. No es un elemento determinante, pero sí es un elemento, cuanto menos, a tener en cuenta, porque el Reglamento Europeo de Protección de Datos dijo, bueno, ¿qué es dato de carácter personal? Pues identificadores, datos de localización, un identificador en línea, véase, por ejemplo, no sé, bueno, eso es una cuestión ya más tecnológica de las aplicaciones, varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural, o sea, amplió mucho el abanico. ¿Y por qué lo amplió tanto? Pues por una sencilla razón. Porque el derecho fundamental a la protección de datos, del cual, insisto, habéis oído hablar 1.000.000 de veces, no viene en la Constitución española como tal. En la Constitución española lo que viene es el derecho a la intimidad, a la propia imagen, que os he comentado antes, al honor. El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental que crea el Tribunal Constitucional con estas dos sentencias. Que básicamente lo que viene a decir es que el derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de control y disposición sobre mis datos personales. ¿Quién los tiene y para qué los tiene? Si eso yo no lo consigo tener claro, es absurdo tener un derecho porque no se puede garantizar. Esto, obviamente, a todos nos viene a la cabeza la cantidad de entidades que hoy en día pueden llegar a tener nuestros datos personales y que no sabemos ni que los tienen. Cuando nos llama una empresa para ofrecernos algún tipo de producto y preguntamos, oiga, disculpe, ¿quién le ha dado mi número de teléfono y mi identidad? Y te dicen, no se lo puedo decir por protección de datos. Digo, cojonudo. O sea, yo, que soy el interesado y es a quien me está llamando, le pregunto, ¿quién le ha dado mi información? Y usted, en cambio, no me la puede dar. Insisto, estas dos sentencias son fundamentales porque, como digo, ese poder de disposición sobre los propios datos personales nada vale si el afectado desconoce qué datos son los que se poseen por terceros, quiénes los poseen y con qué finalidad. Nosotros le podemos hacer una foto a un señor delante suya, el señor obviamente nos deja hacer la foto de su parte anatómica concreta, absolutamente anónima, pero realmente muchas veces le podemos decir, no, esto es para la clase de la universidad, esto es para un congreso, pero en ocasiones no le llegamos a decir nada de nada. Le hacemos una foto y la persona se fía porque somos el doctor, somos la autoridad, somos un médico responsable y en ese sentido la ley lo que nos dice es que, bueno, pues el fondo del derecho a la protección de datos implica que debamos de saber quién y para qué tiene nuestra información personal. ¿Por qué digo que la situación ha cambiado mucho cuando he empezado a decir que las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado este paradigma? Porque la ley orgánica que regula la intimidad de las personas es del año 82. Yo nací en el 79. O sea, yo tenía 3 años cuando se aprobó esta ley. Y es una ley que sigue vigente. Es una ley que sigue vigente. Y esta ley lo que nos venía a decir es que, bueno, pues no es intromisión ilegítima cuando, digamos, esa utilización de esa imagen sobre mi persona estuviera autorizada por una ley, que sería el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, o yo hubiese, en este caso, otorgado el consentimiento para que se utilice esa imagen mía. ¿Por qué digo que vamos a ir de menos a más? Porque os voy a decir 4 normas, de la más general a la más específica. Llegamos al Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Y qué nos dice este reglamento? Que para los datos de salud me hace falta, como norma general, el consentimiento explícito de la persona para poder tratar su imagen. Hombre, salvo que no sea necesaria para proteger su interés vital o para la prestación de una asistencia sanitaria. Es decir, que obviamente uno abre una historia clínica y se encuentra fotos del paciente o imágenes del paciente desde el punto de vista radiológico, desde el punto de vista X, forman parte de la historia clínica. Por eso, obviamente, son supuestos en los que realmente ahí no hace falta un consentimiento. Pero la regla general es que para tratar la imagen de una persona, y más de un dato de salud, sí hace falta su consentimiento. Salvo que, como digo, haya que proteger su interés vital o prestar la asistencia sanitaria. ¿Por qué? Porque forma parte de la historia clínica.
Y cuando hablamos de historia clínica, es inevitable hablar de la ley de autonomía del paciente. Otra ley que la habéis oído hablar 150 millones de veces porque ya está aprobada en el año 2002. ¿Y qué es lo que nos dice esta ley? Esta ley lo que nos viene a decir es que si yo utilizo la historia clínica, y véase que dentro de la historia clínica hay una foto de ese señor, para fines docentes o de investigación, tengo una obligación principal, que también me la recuerda el Código Deontológico: guardar el anonimato de esa persona, salvo que el paciente me haya autorizado a no guardar ese anonimato. Es decir, que si yo estoy con mi médico y decide hacerme una foto de cuerpo entero, y yo le consiento hacer mi foto de cuerpo entero porque no me importa que la utilice en un evento científico o dentro de una investigación concreta, pues perfecto, le habré firmado el consentimiento y a correr. Pero la regla principal es garantice el anonimato, salvo que el paciente consienta lo contrario. Un elemento que también se ve en el Código de la Ontología, en el artículo 28, cuando regula, digamos, la utilización de fotografías o de casos como el que nos encontramos ahora mismo en la presentación de casos médicos que hayan sido fotografiados para fines docentes o de divulgación científica. Como digo, todo esto, ¿cuándo lo podemos apartar? Todo esto lo podemos apartar cuando, como nos dice el Reglamento Europeo de Protección de Datos, los principios de protección de datos y todo esto que venimos comentando no deben aplicarse a la información anónima, es decir, información que no guarda relación con una persona física identificada o identificable, es decir, ni tan siquiera con códigos, ni a los datos convertidos en anónimos de forma que el interesado no sea identificable o deje de serlo. Esto lo tenemos claro, esto es fundamental entenderlo para saber cuándo estamos en un lado o cuándo estamos en el otro. Os pongo dos casos reales que ha habido en España. Uno fue el primer caso que apareció en El Español publicado en el año 2019. Eso es un marine de Estados Unidos que realmente le habían amputado una pierna porque era un veterano de guerra y, bueno, pues de repente empezó a aparecer en las cajetillas de tabaco. Estos son casos reales. ¿Que el señor sabía que le estaban haciendo una foto? Lo sabía. Pero, insisto, las tecnologías de la información y la comunicación, el problema que tienen es que no sabemos dónde va a acabar esa foto. Es el problema que realmente tenemos. No es tanto que estoy en el lado de, para tomar la foto tengo el consentimiento de este señor, sino que igual a lo mejor la elección que hago para mandársela a un colega no es la idónea. Y ahí es donde estoy metiendo la pata. El otro caso es, por ejemplo, de un señor, en este caso de aquí español, que, bueno, pues que realmente pues aparecía así. Y era un señor que no, creo que ni fumaba. La noticia es bastante sugerente porque realmente era un señor que no era ni tan siquiera fumador, según comentaban, ¿no? Bueno, esto también es muy dado a aparecer, ¿no? Es decir, me hago la foto con el paciente. Pues, obviamente, esto es un caso ya que no tiene nada que ver con lo que es la aplicación o la utilización clínica de las fotos, pero que, bueno, sí es importante también tener en cuenta que, bueno, pues que esto también sucede, ¿no? Es decir, el postureo y, en este caso, pues las consecuencias legales que puede tener este tipo de situaciones. Ya para ir terminando, quiero que tengáis bien claros estos cuatro escenarios. Cuatro escenarios que a mí me parecen fundamental. ¿Por qué? Como os digo, el primer escenario es cuando voy a tomar una foto. Ahí me tengo que plantear si me hace falta el consentimiento informado o no, dependiendo para la que lo quiero utilizar. Si realmente le voy a hacer una foto como las que yo estoy viendo en este caso, en este congreso, donde realmente la foto es absolutamente anónima y no va a identificar jamás a un paciente, ahí estoy libre de toda obligación de ningún tipo de consentimiento porque me voy al anonimato absoluto del que os hablaba y el que me permite libertad y discrecionalidad dentro de los límites legales de la utilización de una fotografía para utilizar esa foto en un evento científico. Segundo escenario que tengo que tener en cuenta, la publicación o utilización de esa foto. Si es para docencia, si es para investigación. Para mí, el semáforo en rojo, compartir esa imagen. Cuando uno comparte un folio en blanco, pues sabe que no tiene ningún tipo de problema. Cuando alguien comparte una foto de una úlcera localizada en la pierna derecha o en el miembro inferior izquierdo, pues eso sabemos que, a pesar de que acabe en manos ajenas, pues no va a pasar nada porque no identifica nada. Pero cuando, por ejemplo, se nos escapa una foto
imaginaros, ¿no?, de una prueba de imagen donde realmente hay un número de historia clínica y hay los nombres del paciente. ¿Cuántos de vosotros, porque si lo he visto yo, vosotros lo habéis tenido que ver 100.000 veces, habéis recibido en vuestro WhatsApp, en vuestro correo electrónico, fotos que algún colega os manda para una segunda opinión o pediros vuestro feedback, en el que realmente, si esa foto, en lugar de acabar en el doctor González, acaba en Alfonso González, que es el vecino del quinto de ese señor, hubiera sabido a quién pertenece esa imagen? Porque es una foto hecha con un plano amplio, en fin. Eso realmente es un riesgo que se da. Yo entiendo que no estoy diciendo nada del otro mundo. ¿Eso sucede, sí o no? Eso es muy importante porque realmente es donde realmente se mete la pata. En las redes sociales, ahora, pues obviamente, se publican muchas fotos de vísceras, de cirugías, de técnicas novedosas, etc. Está fenomenal, está muy bien, es una plataforma de divulgación científica brutal que da acceso a casos que en otras situaciones mucha gente ni tan siquiera hubiese tenido acceso, pero hay que tener cautela y cuidado. La foto que se hace, que realmente sea una foto absolutamente de un campo quirúrgico que no evidencie ningún tipo de identificación de ningún paciente. Y por último, mucho cuidado con coger imágenes de Google. Hay gente que va a hacer una presentación y pone, no sé, aterosclerosis, imágenes, pum, en Google, y le aparece una imagen de, pues dices, bueno, esto es una recreación, esto no es un caso real, pero es que esa imagen está protegida por derechos de autor. O sea, no cojamos imágenes nunca de Google Imágenes porque realmente podemos estar vulnerando derechos de autor de la persona que ha creado esa imagen y la ha colocado en su página web. Lo que pasa es que Google es un motor de búsqueda que al final lo que hace es exhibirte todos sus digamos, el resultado de sus búsquedas, ¿no? Existen bancos de imágenes, y creo que todos conocéis, bancos de imágenes que son de pago, donde tú cuando pagas por el uso de ese banco de imágenes ya estás pagando la licencia de uso de las imágenes que están en ese banco de imágenes. Que igual a lo mejor no es una imagen tan ad hoc como la que estás buscando, pero realmente ahí estás libre de pecado, como digo yo. Bueno, pues una frase en este caso de Immanuel Kant, donde realmente viene a resumir que, bueno, pues que realmente somos un fin en nosotros mismos y que, de lo contrario, pues seríamos cosas. Así que, bueno, pues por mi parte nada más. Tampoco, no sé si me he pasado del tiempo y abierto a cualquier tipo de pregunta o duda, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Igor. Me he dado cuenta que mientras estabas hablando estaban la mayoría borrando fotos de sus móviles. Tienen para rato todavía. Una preguntita antes de continuar con Marga. Antes hemos tenido una mesa de telemedicina. Sí. Es bastante común, quizás no en medicina pública, pero sí en medicina privada, que un paciente de forma espontánea le mande a su médico o al móvil de la clínica una fotografía de su pierna. ¿Qué hacemos con esa foto? ¿Borrarla de inmediato? A ver, yo aquí distinguiría dos cosas. Tal y como está articulado el Código Deontológico en la actualidad, cuya última revisión fue del año 2011, es decir, hace ya 10 años, la telemedicina tal y como está conceptuada dentro del Código de la Deontología Médica es como un soporte, complemento para la toma de una decisión. Es decir, el artículo 26, que es el que regula la telemedicina, viene a decir como que la telemedicina, digamos, no puede ser objeto de primera consulta, por así decirlo. Es verdad que hay especialidades, sobre todo a raíz del COVID, que realmente es más fácil que se adecúen o que integren esa telemedicina a su práctica profesional. Pero bueno, también es cierto que la Organización Médico Colegial emitió un informe en junio del 2020 donde decía que el Código de la Deontología tenía que adecuarse a todo este mare magnum de nuevas tecnologías, porque obviamente el COVID ha revelado que la telemedicina es necesaria. Ahora bien, cuando un paciente me manda una foto suya, es el que me la está mandando. Aquí, como digo yo, el culpable es quien la manda y se equivoca. Si a mí me la mandan, me están autorizando a tener acceso, obviamente, a esa imagen
digamos, a que haya sido ese medio, ese sistema de mensajería instantánea, quien realmente, a través del cual me hayan mandado esa imagen. Es decir, yo lo que puedo hacer es verla, hablar con el paciente, decirle qué es lo que veo, pero, por supuesto, y siempre y en todo caso, y aquí hablo desde un plano de vista de la responsabilidad profesional, ven a consulta. Esto te lo tengo que confirmar en consulta. Esto es como cuando tienes, por ejemplo, pues un consultorio online donde la gente te va haciendo consultas, pues lo hemos visto en la televisión muchas veces, lo hemos visto en páginas web del sector salud, donde la gente pues manda una consulta y hay un doctor, o que dice que es doctor, que da una opinión. Eso siempre tiene que ir, en todo caso, finalizada con una advertencia de que esto ni es un diagnóstico y que esto tiene que verlo personalmente un profesional médico. En vuestro caso, yo, frente a una imagen de un paciente, hombre, cada caso clínico tiene su relevancia, ¿no? Porque no sé, si te preguntan por una cuestión urgente, si, como habéis dicho antes, es el doctor, no me acuerdo el nombre, que decía, bueno, ¿usted cómo lo ve? Claro, se me está poniendo peor, doctor. Yo insisto, yo me curaría mucho en salud y siempre finalizaría ese tipo de consultas online con acuda usted a mi consulta y, sobre todo, y lo más importante, si hay un paciente que os consulta una imagen y es paciente vuestro, como no puede ser de otra manera, me da igual que sea por teléfono, me da igual que sea por un WhatsApp, me da igual todo, tenéis que abrir la historia y anotar que el paciente os ha consultado. Porque si no, yo no voy a tener pruebas y evidencias que decirle a un juez de que el doctor o la doctora X o Y vieron, dijeron y propusieron. Porque hasta el día de hoy las consultas en la sanidad no se graban, salvo el 112, el SUMA o este tipo de servicios de emergencias. Insisto, no es la imagen de un colega que me está pidiendo mi opinión profesional. Es un paciente que me está haciendo una consulta. De la misma manera que si el paciente me estuviese llamando por teléfono a la consulta y me pasan la llamada. Y me dicen, doctor, tengo 39 de fiebre, tengo la pierna derecha más inflamada y me he tomado un paracetamol para el dolor. Entonces, ante eso, ¿qué le decimos? Bueno, pues si se te pasa el dolor, quédate en casa y tú misma o tú mismo, o realmente, bueno, perfecto, pero tengo que verte en consulta. Porque no podéis tomar una decisión, bueno, no podéis. Desde mi punto de vista, también ciertamente desvirtuado, tiene cierto riesgo tomar decisiones de ese tipo sin poder apreciar, sin poder tener delante al paciente, hacer una auscultación, porque al fin y al cabo en vuestro caso es una cuestión vascular, ¿no? Que no es una cuestión igual para un control de, no sé, de la glucemia o de, yo qué sé. Estupendo, muchas gracias. Pues vamos a pasar ahora a la ponencia de Marga Moreno sobre consejos técnicos en fotografía médica. Marga es diseñadora gráfica y experta en IT, en tecnología de la información en redes sociales, además de una entusiasta de la fotografía. Marga, por favor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Espero poder dar unos consejos muy sencillos o unos trucos que os ayuden a mejorar vuestro día a día con el manejo de vuestra cámara del móvil. Que muchos de nosotros, lo que sucede es que tenemos en las manos una herramienta buenísima y no la comprendemos muy bien. Bueno, como ya me han presentado, soy diseñadora gráfica, aunque ahora en este momento trabajo más en marketing y comunicación, no soy fotógrafa, pero de ahí me viene como un entusiasmo por intentar apoyar o formar a gente en el mundo de la fotografía, porque a menudo yo trabajo con fotografías que han hecho otros fotógrafos. Entonces, de esta manera me llega un poco la pasión por intentar ayudar a gente, a formar a gente y sobre todo a trabajar con el móvil y con luz natural. Tu cámara del móvil es un tesoro tecnológico. Nosotros estamos muy acostumbrados a abrir la cámara y a hacer clip,
pero tenemos ahí dentro una tecnología que ha costado muchísimos años de desarrollar y hay que sacarle partido. Entonces, voy a intentar apoyar y ayudaros con una serie de detalles, a ver si este fin de semana ya los ponéis en práctica y os veo en las redes sociales y os veo en vuestras fotografías clínicas una mejora. Vamos a hablar de cómo realizar una foto en las mejores condiciones, los secretos de la profundidad de campo, las aplicaciones para trucos de influencer y una buena foto, magia para generar confianza. Realiza una foto en las mejores condiciones. Vamos a pasar. Hay una parte interesante de vuestra cámara que se llama HDR. Ajustes cámara, ajustes cámara y, a ver, varía un poco entre Android y iPhone, pero en vuestra cámara, si no os aparece, es que igual vuestro móvil ya es muy moderno y ya lo tiene, ya lo incluye de serie, o sea, ya no os da la opción de activarlo. Este sistema es un sistema inteligente que se llama alto rango dinámico, que vuestras cámaras están dotadas de un sistema por el cual, al realizar una foto, realiza 3 fotografías. Una donde los tonos y la exposición a la luz es muy alta, otra media y otra es más baja. Y de esas 3 fotografías, vuestro móvil directamente las junta en una y os ofrece la mejor alternativa. Entonces, hay en móviles que esto no lo tenéis activado por sistema. Os recomiendo que lo activéis porque es una ayuda excepcional. De paso, si veis esta parte que he señalado aquí arriba donde pone cuadrícula, os la activáis también porque eso os genera una cuadrícula en vuestra cámara que os ayudará a encuadrar mejor las fotografías. En muchos móviles eso no está activado por sistema y es una buena ayuda ver líneas rectas cuando vas a realizar la foto porque te ayuda muchísimo a enfocar. Hay algo muy interesante y muy básico. Limpia el objetivo antes de hacer una foto. Es que el móvil lo llevamos en el bolso, en el bolsillo, estamos tocando otro instrumental. Al final, cuando llega el momento de hacer la foto, tenemos el dedazo puesto. Y es que las fotos que tienen un poco como un velado, esas todas están hechas bajo un dedo en la lente. O sea, es fundamental coger y antes de hacer la foto la limpiáis un poquito, si es que a lo mejor hasta con vuestra camisetita, con algo, pero sobre todo limpiar el objetivo de las lentes de la cámara. Organizamos nuestra toma. Bueno, esto es muy sencillo. Sobre todo yo os recomiendo que intentéis trabajar con luz natural y sobre todo que no uséis flash. Hoy en día los móviles están dotados de una tecnología que, aunque no uséis flash, os va a permitir sacar muchos detalles de lo que estáis trabajando. El sistema ideal para colocar un paciente o un material a fotografiar es estando lateral a la fuente de luz. Veis que en la parte derecha estaría la fuente de la luz, nosotros el paciente o el material lo colocaríamos en el centro, el móvil justamente recto al paciente y luego os he añadido un truquito que ahora os voy a explicar. La forma de colocar la luz lateral mejora captar bien el volumen de lo que estás fotografiando. Además, os he añadido aquí una cosa en la parte más izquierda que es reflector o bloqueador. Eso que tiene un nombre tan complicado es una cartulina, así de sencillo. Podéis utilizar una fuente de luz natural, colocar en medio vuestro paciente o vuestro instrumental o el material que queréis fotografiar y en el otro lado, para generar una luz mucho más envolvente, una mejora de la luz de las sombras, podéis colocar una simple cartulina blanca y os va a efectuar un muy buen efecto de iluminación. Y con eso las fotografías mejoran muchísimo.
Esto es un truqui total de fotógrafo de producto, de verdad os lo digo. Y es muy sencillo de tener a mano una cartulina. Cuando trabajéis en una fotografía, es muy interesante que tengáis claro qué tipo de plano vais a realizar. Porque es la única manera de que después, cuando vayáis a repetir el mismo plano, pues os acordéis y lo hagáis bien. Porque muchas veces, la primera vez que vas a realizar una fotografía, pues mira, la voy a hacer 3/4, la voy a hacer así, así parece que queda bien. Pero la siguiente vez que vas a hacer la fotografía, pues evidentemente no te va a salir igual, porque ya no te acuerdas. Entonces, esto es muy sencillo y creo que os puede ayudar. Hay 3 planos que se están utilizando mucho también en las redes sociales y en vuestro campo, por supuesto, se ha utilizado muchísimo el plano frontal. Entonces, el plano cenital es el plano que se realiza desde arriba, que aquí tengo una fotografía, que os la muestro. Se suele fotografiar, podéis fotografiar instrumental, podéis fotografiar vuestra mesa de despacho por la mañana, podéis fotografiar una intervención desde arriba, por ejemplo. Esta es la foto que se ha popularizado mucho con Instagram, porque es muy fácil de realizar y te permite trabajar con el concepto de lifestyle, que es el concepto de aportar, colocar mi producto en medio de un momento vivido. Entonces, se ha popularizado mucho y es muy fácil de realizar. Os recomiendo que este fin de semana practiquéis un poco con vuestro desayuno, porque el secreto de hacer fotografías es la práctica, igual que todo. A ver, ¿voy atrás? Sí. ¿Plano picado o plano 3/4? Es un plano, digamos, como aquí lo podéis ver en la fotografía, en la ilustración, es un plano que ni es frontal ni es cenital. Es un plano complicado para poder hacer un antes y un después, pero también nos ayuda mucho a dar ese volumen, esa tridimensionalidad que a veces necesitamos. O sea, entender realmente cómo es lo que estamos fotografiando. Y aquí os pongo un ejemplo de un plano 3/4. Os he puesto este ejemplo de plano 3/4 que no es un ejemplo común. Es un ejemplo muy curioso porque está sacado desde arriba hacia no es un ejemplo común en otro tipo de proyectos, pero en el vuestro, en medicina, me parece muy interesante este ejemplo. Y luego un plano frontal, que el plano frontal es el plano que vosotros seguramente estaréis utilizando para fotografiar vuestros antes y después. Es el plano que permite, de alguna manera, documentar mejor y claro, que muchas veces es un plano que exige pues, que tenga unos fondos lisos o que tenga, digamos, una luz común para que después el antes y después funcione bien y se pueda de alguna manera mostrar y que quede estéticamente unido, ¿no? Si la luz, por ejemplo, es diferente, pues ya el color de las piernas será diferente. Si el fondo que colocas no es un fondo liso, pues se verán los detalles. Hay una cosa interesantísima. Me gustaría contaros un montón de cosas, pero esto os lo cuento. El uso de las manos, la colocación de las manos. Cuando estéis trabajando en una fotografía que queréis publicar en vuestras redes sociales o sea una fotografía que queréis difundir, es muy interesante que trabajéis un poco el uso de las manos y la colocación de las manos, porque primero es un detalle que hace que las visualizaciones en cualquier red social suban muchísimo y luego además aporta confianza. O sea, ver las manos de tu médico, ver las manos del médico en esa fotografía va a aportar al paciente muchísima más confianza cuando vea esa fotografía o a un posible paciente futuro. Yo también os hablo un poco de que a lo mejor estéis en un momento en que estéis empezando con las redes sociales, pero esto va a ir a más. A lo mejor luego tenéis más publicaciones o en vuestras propias web o en otro tipo de proyectos. La colocación de las manos es muy complicada, pero es muy interesante. Merece la pena que le dediquéis un poquito de tiempo. Sigo. Otro tema. A ver, esto creo que os va a gustar. Ajusta la exposición.
hay un detalle en vuestras cámaras que mucha gente no conoce y es un detalle súper práctico, que es que cuando activamos la cámara del móvil se puede perfectamente ajustar la luz que la cámara recibe. Entonces, ¿cómo se hace? Pues activáis la cámara, colocáis el dedo en la cámara y os aparece un cuadradito. ¿Lo veis? Que en la primera imagen de aquí aparece un cuadradito amarillo. ¿Lo veis? Vale, pues ese cuadradito amarillo, primero le estás diciendo a la cámara que te enfoque justamente ahí, donde has puesto el dedo. Y lo segundo es que te aparece un solete. ¿Veis que aparece ahí un solete al lado? Pues ese solete se puede subir y bajar y le puedes decir a la cámara, mira, coloca aquí el enfoque, pero es que además quiero que en el enfoque le des más luz o le bajes la luz. Entonces, fijaros, una misma foto, si coloco el dedito justamente donde la ventana, pues ahí es donde me está enfocando. Luego, en el ejemplo del medio, he colocado el dedito un poquito más abajo y veis cómo ya se me ha iluminado la parte exterior. Y en el de la derecha he colocado el dedito en la ventana, pero le he pedido que baje la iluminación. Entonces, fijaos qué diferencia la misma foto y que es un detalle maravilloso que no sé si conocéis, pero yo muchas veces me sorprendo que la gente no lo conoce y te ayuda muchísimo con todas las imágenes que toméis. ¿No lo conocías? Pues me alegro muchísimo. Venga, seguimos. A ver qué pasa ahora. Los secretos de la profundidad de campo. La profundidad de campo es un concepto técnico de fotografía que es muy interesante y que creo que a vosotros en vuestro trabajo os puede ser de mucha utilidad. La profundidad de campo es la distancia que hay por delante y por detrás de un punto enfocado que aparece con nitidez. O sea, justamente os he puesto unos ejemplos de dos fotografías en las cuales está enfocada arriba la persona y detrás aparece desenfocado, ¿vale? ¿Esto por qué es importante? Pues porque ayuda a centrar la atención en lo que es importante en tu fotografía. ¿Y qué sucede? Pues que muchos de vosotros en vuestras consultas, pues aparte de, primero, puede ser que no sean muy grandes, pero es que además pues están llenas pues, de carritos, de instrumental y de cosas que no interesan que aparezcan, que, como ha comentado mi compañero antes. Hay materiales y que es importante que no aparezcan. Entonces, vamos a aprender brevemente cómo se consigue cambiar la profundidad de campo, o sea, eliminar la profundidad de campo con el móvil. Porque el móvil, cuando apareció, había una diferencia fundamental entre utilizar una cámara reflex y una cámara móvil, y es que el móvil tiene una profundidad de campo muy amplia. Lo que quiere decir es que te va a sacar con la misma nitidez lo que quieres enfocar y lo que hay detrás. Entonces, esto, que no lo puede hacer el móvil como una cámara reflex, se han creado unos truquitos para que se pueda mejorar. Bien. Un truco muy interesante es las cámaras que han salido pues, de 3 lentes y la opción modo retrato que muchos de vosotros en vuestra cámara ya tendréis. Pero lo curioso es que hay muchas personas que lo tienen y ni siquiera saben que se usa. Pues es para usar y difuminar el fondo, simplemente tenéis que elegir la opción modo retrato de vuestro móvil. Vale, la otra opción es también interesante, que es usar una aplicación. Aplicaciones hay muchas y hacen cosas muy interesantes. Yo os recomiendo que os bajéis esta aplicación. Se llama Snapseed, la usa muchísima gente, es muy conocida y es gratuita. Se usa de una manera muy sencilla. Snapseed, me gustaría tener 15 minutos más para ella, porque os explicaría muchas más cosas, pero os las dejo descubrir para el fin de semana. Ahí tenéis una opción que se llama desenfocar y esa opción de desenfocar te permite desenfocar de manera circular y de manera lineal. Bueno, pues ahí os pongo un ejemplo. Los fotógrafos me matarían en este momento porque esto lo odian, pero hay que ser práctico en la vida.
Os pongo un ejemplo de cómo un paisaje es capaz de desenfocar. Esto es un ejemplo muy burdo, ¿eh? Os pongo un ejemplo de cómo se puede desenfocar y cómo funciona. Aquí os tengo que decir que la doctora Feijóo me ha prestado amablemente algunas de sus fotos para mejorarlas y para que pueda hacer esta demostración con fotografías de vuestro trabajo, ¿eh? Pero os la muestro. Esta es una fotografía real, pues, de un quirófano y, como veis, a ver, lo he hecho un poco, me he pasado un poco en el efecto. O sea, pero, como veis, funciona. Es un efecto que se puede realizar. También os digo una cosa. Cuando lo paséis por el efecto, guardaros la foto original. Eso hacerlo siempre, porque muchas veces la foto original está creada a una resolución y cuando la pasáis por un efecto te cambia la resolución y cuando la quieres emplear para según qué cosas ya no da de sí. Entonces, cuando apliquéis un efecto en estas aplicaciones, tener cuidado y revisar a qué resolución estás sacando las fotografías cuando las guardas o guardaros también la original. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Vale, seguimos. Esta es una de mis aplicaciones favoritas. Yo no he encontrado ninguna aplicación que sea capaz de retocar de manera tan sencilla y tan fiel como esta aplicación. Es una aplicación de pago, es muy económica, no sé si vale 5 euros, pero no sabéis el lío que te evita. O sea, siempre en un tratamiento, en un quirófano, tenemos cosas pues que evidentemente nos gustaría ocultar, sobre todo si vamos a publicar en las redes sociales, porque en las redes sociales, a ver, la gente es muy sensible, a lo mejor no sé la gente lo que se piensa que hay en un quirófano, pero la gente es muy sensible. Así es que a veces no se puede mostrar sangre. Entonces, os pongo un ejemplo de cómo es su interfaz y ahí de cómo es el detalle del guante que está manchado y cómo se elimina y se modifica, pero no es sencillamente, ¿eh? Con el dedico, todo es fenomenal. Y bueno, para terminar, os voy a recomendar también esta aplicación, que es la de Visco. Esta aplicación es muy conocida. Sobre todo, os la voy a recomendar sobre todo si trabajáis en las redes sociales, porque te permite usar filtros, que hay muchos filtros, pero estos filtros que tiene esta aplicación son realmente buenos y te permite retocar muchas cosas. ¿Por qué os la recomiendo para las redes sociales? Porque vuestras fotografías médicas muchas veces están creadas pues, bajo unas luces que viran todo a azules, a rojos, a amarillos y al final, por mucho esfuerzo que hagáis, cuando las vais a publicar, pues es difícil que luego un perfil funcione bien y al final es importante porque después de que ya os habéis esforzado en tomar una foto de antes y después, os habéis esforzado en montarla, os habéis esforzado en escribir un texto y luego vais a publicar una foto y justamente pues no funciona con la foto del feed anterior. Al final hace falta un recurso que sea fácil. Yo os recomiendo que elijáis un filtro y que no lo uséis a tope, pero que uséis un filtro, no lo uséis siempre al 100%, al 50%, lo podéis usar al 20%, y siempre os van a quedar las fotos con la misma tonalidad cuando las subáis. Esto lo hacen todas las influencers, todo el mundo lo hace, todos esos perfiles que vemos que quedan tan monos, es que todo lo pasan por aquí. O sea que a por ello. Y ya termino hablando la confianza que es tan difícil de ganar, pues está demostrado en las redes sociales, está demostrado en cómo se está trabajando hoy en día, que es fundamental para que un paciente, un cliente, compre un servicio, adquiera un producto. La confianza es fundamental. Y la confianza, al final, la tienes que transmitir con unas buenas fotos. O sea que os invito a participar en vuestra propia formación, practicar el fin de semana,
hacer vuestras fotos con vuestro desayuno y veréis cómo os va a salir todo fenomenal, que es que esto es práctica y es muy sencillo. Y pues me despido aquí. Muchísimas gracias. Os dejo aquí mi email si me queréis preguntar alguna cosa, si tenéis alguna duda de algo. Voy a hacer un apunte más extra, que me he enterado que una compañera vuestra le han hackeado su perfil. Lo siento mucho. Bueno, todos los que tengáis perfil de redes sociales, por favor, configuración, seguridad, autentificación en 2 pasos. Y ahí lo autentificamos, se autentifica con un mensaje de texto tu contraseña. También, pues vaya, lo siento muchísimo. Aún así, muchos perfiles están sin autentificación, entonces, por favor, si los tenéis así, intentarlo, intentar autentificarlos. Bueno, muchas gracias. Bueno, espera, como tengo que ir. Vamos a dar la oportunidad en la sala por si os quieren hacer alguna pregunta. Marga, Sí. con la... No, siéntate un momento, siéntate. Con la cámara que nos han regalado, convencional, ¿qué hacemos? ¿La tiramos a la basura o...? ¿Con la cámara que os han regalado? Convencional, sí. Convencional, La de toda la no. vida. Ah, No, hombre, una cámara reflex es un tesoro. tiene utilidad. Bueno, a ver, no hay, o sea, en este momento una fotografía profesional es difícil hacerla bien. O sea, una fotografía, por ejemplo, con profundidad de campo, con móvil lo estás falseando. Las fotografías con profundidad con una profundidad de campo deben ser hechas con reflex, porque es difícil, con este falseo, pues quedan bonitas en el móvil, pero luego cuando las pones en una web, por ejemplo, no da de sí, el píxel no da de sí. Entonces, Estupendo. hombre. ¿Alguna pregunta en la sala, por favor? Hola. Doctora Fradiano. Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado. Yo no tengo ni idea, tal cual pongo la cámara, disparo. Bueno, iré practicando. Genial. No, una preguntita porque a ver si tiene respuesta fácil. Que claro, muchas de nuestras fotografías no se hacen con luz natural. Tú nos has hablado de luz natural, o sea, las hacemos en interior. A veces no hay ni ventana ni nada. Entonces, no es la primera vez que te encuentras que tú mismo te haces sombra con el móvil. Entonces, tienes que ir buscando porque si no sale la sombra ahí en medio. ¿Hay algún truco fácil o no? Simplemente... Bueno, sería necesario que adquirieras algún tipo de iluminación adicional, pues como los aros de luz de las influencers o alguna cosilla así. A ver, cada consulta y cada caso es muy diferente. Yo ya te entiendo que es imposible. Pero sí que puedes adquirir algún tipo de iluminación adicional que de alguna manera difumine esa luz tan directa que hace que te haga sombra el móvil. Entonces, hay, por ejemplo, aros de luz muy pequeñitos que valen, no sé, 30 euros, 50 euros. Es un poco aparatoso, pero el móvil lo puedes colocar en medio del aro de luz y yo creo que te puede solucionar bastantes cosas. Muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna pregunta más? Lourdes, por favor. Sí. Bueno, mi enhorabuena a los dos porque me han encantado las presentaciones, pero mi pregunta es para Igor. Mira, nosotros en el servicio nuestro tenemos implantado un sistema de calidad y como hace 3 años cambiamos todos los consentimientos informados y siguiendo las directrices de la alta dirección y del servicio de la unidad de calidad, pues implementamos un párrafo en todos los consentimientos informados que damos a los pacientes que se van a operar, por el cual el paciente autoriza a que sean tomadas imágenes o que sean realizadas grabaciones, obviamente cuidando su identidad, con fines docentes, formativos y de investigación. ¿Con esto estaríamos cubiertos para poder utilizar las imágenes o necesitaríamos algo más? Sí, no, a ver, la idea es buena porque obviamente es una idea que se está implantando, vamos, de forma ya bastante generalizada. Yo lo he visto, por ejemplo, en la privada, que está bastante generalizado, pero se suele cometer un error. Tú lo que no le puedes... Tú al paciente le vas a operar,
Tú al paciente, esa es su finalidad principal, ¿no? Y el consentimiento que tú le estás trasladando es para que consienta operarse. Lo que no puede ser es que consienta con una sola firma operarse y además que le grabéis para destinar su imagen a otro tipo de finalidades. 2 firmas, porque puede haber alguien, insisto, 2 firmas y no una casilla. Las casillas han sido ya... Se ha visto un cambio con el tema de las casillas, por ejemplo, en las hojas de información a los participantes en los ensayos clínicos. Al principio, la hoja de información al participante son como una serie de, son como, no sé, 15, 20 hojas donde se le explica un poquito el contexto de la investigación, etc. Y luego, al final, hay una hoja que se llama consentimiento informado y que es donde se firma. Antiguamente, había mucha casilla. Reconozco que he leído, reconozco que he preguntado, reconozco que no sé qué. Entonces, casilla. Realmente ya, eso ya generalmente es una firma en la cual yo... O sea, las casillas, al final, el problema que a mí, desde mi punto de vista, genera es que una casilla se puede clicar sin que el paciente lo haya clicado. A mí eso siempre me ha parecido una cuestión que digo, bueno, una casilla tampoco verifica que el paciente la haya marcado, a pesar de que esté marcada, porque no es una firma manuscrita, es una X. Entonces, desde mi punto de vista, la dinámica del sistema de calidad a mí me parece genial, pero que firme el consentimiento de la propia cirugía y en el parrafito de abajo, donde habláis del tema de la autorización para el uso de imagen, que firme igualmente. 2 firmas. Porque si no, ¿te puede valer? ¿Lo puedo defender? Sí. Pero como un paciente diga que no, tengo que demostrar que dijo que sí. Es una casilla. Entiendo que tú no puedes forzar a un paciente a operarse solo si acepta la toma de fotografías. Esa es la idea. Eso evidentemente no. Eso es como si a un paciente le convences diciéndole que va a gozar, pues un caso, y perdona que me vaya otra vez a la investigación, pero como es un poco la antonomasia de la información en demasía, tú no le puedes decir a un paciente que si participa en el ensayo clínico va a tener una mejor calidad asistencial o va a tener una mejor atención médica, porque estás induciendo a participar en algo que tiene que ser autónomo y voluntario exclusivamente. Al igual que una cirugía, ¿no? Otra cosa es que, pues como hay una necesidad terapéutica en el caso de la cirugía y no es un componente estrictamente voluntario, como puede ser participar en una investigación, la información es más reducida, es más ad hoc el por qué y para qué esa cirugía, ¿no? Desde el punto de vista terapéutico. Pero no le puedes... O sea, tiene que ser... Hay una ley que es la Ley de Autonomía del Paciente que te dice que la autonomía es eso, es decidir yo si sí o si no, porque tengo ese derecho. Perfecto. ¿Alguna pregunta más en la sala? Juan, por favor. Sí, ahora que estamos con la telemedicina y los médicos estamos haciendo tanta consulta, ¿hay algún derecho que reconozca el derecho de imagen del médico? Es decir, a ti te pueden filmar mientras tú estás haciendo una teleconsulta con un paciente y el paciente te puede filmar y puede usar esa imagen o ese pequeño clip para meterlo en redes, con la finalidad que sea. ¿Tú tienes alguna protección reconocida en derecho? A ver. ¿Se puede grabar una conversación sin pedir consentimiento a la persona de enfrente? ¿Sí o no? Sí, se puede. Se puede. Yo la primera vez que lo vi... Esto surge porque obviamente muchos pacientes que empiezan a grabar a los médicos. No sé si esto... No creo que sea la primera vez que lo habéis oído, ¿no? Eso, el Tribunal Constitucional tiene dictadas varias sentencias donde dice que, efectivamente, el hecho de que yo esté con una persona hablando directamente y contando intimidades y que, a su vez, la esté grabando, no implica que esté vulnerando ningún tipo de intimidad, porque, de hecho, estamos en un face-to-face. Yo ya me estoy enterando de lo que tú me estás diciendo, que el hecho de que te grabe no altera la intimidad y la confidencialidad del asunto. Otra cosa será que luego yo lo comparta. Allá me meteré en un lío. En el caso porque la voz es un dato de carácter personal también, pero el caso de la imagen, es decir, ¿estaría autorizada una persona a grabarme? Yo, desde mi punto de vista, sin mi consentimiento, no. ¿Por qué? Porque realmente hay una ley y más, es decir, vamos a entender, ¿grabarme para luego colgarme en redes? No. Hay una ley que es del año 82, pero deja bien claro
que cualquier uso que se vaya a hacer de mi imagen, sin mi permiso, sin mi consentimiento, sin que una ley lo avale, es una intromisión ilegítima en mi intimidad. Porque la consulta no es un lugar público. Ha habido una sentencia ahora sobre las grabaciones que se hacían a chicas orinando en la calle, que se subían a una página web pornográfica, y el juez ha dicho que eso no atenta contra la intimidad de las personas. Es verdad que no se había tramitado como una denuncia civil, sino como una denuncia penal, y el juez no veía delito en esa práctica. Quizás en lo civil sí haya un daño y perjuicio, ¿no?, en la identidad e imagen de esas personas. Pero cuando estás en la calle muchas veces y aparece tu imagen en un periódico, es una imagen accesoria. Tú eres un accesorio de la imagen central. Si yo estoy haciendo una imagen a la Gran Vía de Madrid y justo apareces tú en una esquina y la publica El Mundo y tú le reclamas al Mundo que es que no te ha pedido permiso para estar en esa foto, El Mundo lo que te va a decir es que, mire, usted no es el protagonista de esa foto. El protagonismo es cómo ha quedado la Gran Vía. Usted es un elemento accesorio. Pero en el caso en el que a mí me graban de forma directa, desde mi punto de vista, sin que me pidan permiso, con un fin de luego, no lo veo, sinceramente. No lo veo. Otra cosa es que la grabación de la imagen obedezca a una grabación de sonido, de voz, y que no hay otra manera de hacerla. ¿Por qué? Porque cuando un paciente graba una consulta a un médico, no pensemos que siempre lo hace, siempre y en todo caso, para demandarle. O para, ves, me dijiste que no tenía cáncer y tengo cáncer, imaginaros, ¿no? No, es que muchas veces, sobre todo, pensad en los rehabilitadores. Las instrucciones a gente mayor, que muchas veces, bueno, yo he tenido un caso, por ejemplo, en un tema de artritis reumatoide y el metotrexato. La pauta de administración de un metotrexato, yo la primera vez que la oí me pareció confusa. Todas las pastillas una vez en un solo día. Coño, parece que me están diciendo una pastilla al día. A veces, os doy el ejemplo de que eso se graba muchas veces por parte de los pacientes para luego poder en su día a día saber qué es lo que le dijo el médico con detalle que tenía que hacer, ejercicio, o sea, a nivel de ejercicios psicomotrices o lo que fuera, o cuántas pastillas me tengo que tomar. Pero el hecho en sí de que me graben la voz con un teléfono, lo pueden hacer, no lo pueden luego distribuir. Y el hecho de que me graben una videollamada, a ver, el hecho de ser una imagen, o sea, la grabación en sí mismo, pues puede estar en el mismo ámbito legal. Lo que no me van a poder luego es colgar en redes sociales. Eso bajo ningún concepto. Eso no es libertad de expresión ni libertad de opinión. Eso es intromisión ilegítima en la intimidad de una persona, porque una consulta es un elemento, es un lugar privado. No es la vía pública. Perfecto, Igor, muchas gracias. La verdad es que sería muy interesante y podríamos estar aquí durante largo rato, pero tenemos que seguir con el programa, así que damos por finalizado el lunch. Muchas gracias a todos. Gracias, Igor.